En 1936, una pareja paseaba por la orilla de un río en un pueblito llamado Londres. No el de los Reyes y el Big Ben. El Londres de Texas. Un pueblo tan pequeño que la mayoría del mundo ni sabe que existe. Iban tranquilos cuando uno de los dos se detuvo. Había algo sobresaliendo de una roca. Una punta de madera que emergía de un bloque de arenisca como si alguien la hubiera enterrado ahí hace mucho tiempo. No le dieron mayor importancia. Recogieron la piedra, la llevaron a casa y la pusieron sobre la repisa de la chimenea como souvenir. Ahí estuvo durante 10 años. Sin que nadie se preguntara qué era esa punta de palo que salía de la roca. Hasta que en 1947, el hijo de la familia decidió romperla. Lo que encontró adentro lo paralizó. El palo no era un palo. Era el mango de un martillo. Un martillo de hierro perfectamente formado, con cabeza metálica y empuñadura de madera, enterrado dentro de una roca cuya antigüedad se estimó en ese entonces entre 100.000 y 300.000 años. 300.000 años. En ese momento, en la Tierra vivían los neandertales. Seres que apenas sabían afilar piedras con otras piedras. Nadie fundía hierro, nadie fabricaba herramientas metálicas, y sin embargo ahí estaba el martillo. Eso es lo que lo convierte en uno de los objetos más desconcertantes, más debatidos y más fascinantes de los últimos 200 años. No porque la ciencia lo haya confirmado como un misterio sin solución, sino porque todavía, después de casi 80 años, nadie ha podido cerrarlo del todo. Y el martillo no está solo. Hay docenas de objetos como él, objetos que aparecieron donde no deberían estar, en capas de roca o carbón, que los hacen imposibles según todo lo que sabemos sobre la historia humana. Algunos tienen explicaciones razonables, otros no tanto. Y uno en particular, encontrado en el fondo del mar en 1901, cambió para siempre lo que creíamos saber sobre la inteligencia de los antiguos. Empecemos desde el principio. Los arqueólogos tienen un término para esto. Lo llaman OPART, que viene del inglés Out of Place Artifact, o en español, artefacto fuera de lugar. El concepto fue acuñado por el naturalista estadounidense Ivan Sanderson en los años 60, y desde entonces se convirtió en campo de batalla entre dos mundos que casi nunca se entienden. Por un lado, los investigadores de historia alternativa, que ven en cada OPART una grieta en el relato oficial, una señal de que algo grande fue borrado de los registros. Por el otro, los geólogos y arqueólogos profesionales, que en su mayoría explican estos objetos con procesos naturales, contaminación estratigráfica o simple error de interpretación. Un OPART es cualquier objeto encontrado en un contexto geológico que contradice la cronología establecida. Un clavo de hierro dentro de un trozo de carbón, una cadena de oro en un estrato carbonífero, una pared labrada a 100 metros bajo tierra. Cada hallazgo de este tipo es como una astilla clavada en el dedo de la ciencia académica. No es mortal, pero tampoco se puede ignorar. Y el martillo de Londres es, sin duda, la astilla más famosa de todas. Volvamos al objeto, porque merece que lo describamos con precisión antes de interpretar nada. El martillo tiene unos 15 centímetros de largo. La cabeza metálica mide aproximadamente 6 centímetros de diámetro. El mango de madera está parcialmente petrificado, lo que indica que estuvo mucho tiempo en un ambiente rico en minerales. Los análisis del metal revelaron algo inesperado. La composición es 96% hierro, 2.5% cloro y menos de 1% azufre. Esa proporción de cloro no aparece en ninguna aleación moderna conocida. Dependiendo de cómo se mire, puede ser una pista fascinante o la prueba más incómoda de que algo no cuadra. Hoy el martillo se puede ver en el Creation Evidence Museum de Glen Rose, Texas, fundado por el creacionista Carl Baugh. Ese detalle importa porque define el marco desde el cual el objeto ha sido promovido. Baugh no lo usa como evidencia de civilizaciones antiguas, lo usa para demostrar que la Tierra tiene apenas unos miles de años de antigüedad, no los 4.500 millones que afirma la ciencia. En su lectura, si hay un martillo en roca de 300.000 años, son los 300.000 años los que están equivocados. Esa lectura choca con la de quienes ven en el martillo el rastro de una civilización avanzada anterior a la historia conocida. Dos versiones radicalmente opuestas del mismo objeto. Y en el medio, los escépticos, que tienen sus propios argumentos, igual de poderosos. Hay algo que los escépticos explican bien y que la mayoría de los videos sobre este tema ignoran, porque arruina el suspenso. Se llama concreción mineral, y es uno de los procesos geológicos más comunes del planeta. Funciona así. El agua mineralizada se filtra a través del suelo y rodea cualquier objeto sólido que encuentre. Con el tiempo, deposita capas de arena, calcio y minerales alrededor del objeto, formando una costra de piedra externamente indistinguible de una roca de millones de años. La clave es que ese proceso puede ocurrir en décadas, no en milenios. Un martillo perdido en una grieta de roca caliza en 1850 podría estar envuelto en una costra compacta para 1900. Si alguien lo recoge en 1936 sin saber nada de geología, puede concluir que la roca y el martillo tienen la misma edad. Esa conclusión sería incorrecta. En arqueología, el contexto lo es todo. Un objeto sin contexto pierde el 90% de su valor informativo. No sabemos en qué capa exacta estaba el martillo. No sabemos a qué profundidad. No sabemos qué otros objetos había cerca. Sabemos que una pareja lo encontró paseando por la orilla de un río. Sin testigos, sin fotografías del lugar, sin registro estratigráfico. Eso no es un descubrimiento científico. Es una historia de familia con un objeto raro al final. Y sin embargo, aquí viene la parte que los escépticos prefieren no mencionar tanto. Nadie ha hecho nunca un análisis de carbono 14 completo sobre la madera del mango. Nadie ha estudiado la roca con técnicas modernas que permitan determinar si se formó alrededor del martillo o si el martillo estaba dentro de ella desde el principio. Carl Baugh no permite que investigadores independientes analicen el objeto a fondo, lo que genera sospechas en ambos lados. Los escépticos dicen que lo oculta porque teme ser desmentido. Los creyentes que la ciencia oficial teme lo que podría revelar.
Y mientras tanto, el martillo sigue en su vitrina, sin respuesta definitiva. Lo que sí se puede afirmar es esto. Estilísticamente, el martillo es completamente consistente con las herramientas de mineros y agricultores estadounidenses de mediados y finales del siglo XIX. Su forma, sus proporciones, el diseño de la cabeza. Todo encaja con la producción artesanal de ese periodo. Texas en el siglo XIX era territorio de minería activa. Los trabajadores perdían herramientas constantemente en grietas y lechos de ríos. Un martillo perdido en 1860 que cae en roca caliza puede perfectamente parecer en 1936 como si llevara ahí desde antes de que el ser humano existiera. Esa es la explicación más simple. Y según la navaja de Occam, la más simple suele ser la correcta. Pero no es la única. Y lo que viene ahora lo complica todo. En 1885, en una mina de carbón del pequeño pueblo austriaco de Schondorf, un minero partía un trozo de carbón del periodo terciario, con una antigüedad de entre 2 y 65 millones de años. Cuando el carbón se abrió, salió rodando un objeto metálico de forma casi perfectamente cúbica, con una ranura profunda recorriendo todo su perímetro. Pesaba unos 700 gramos y estaba fabricado de hierro con trazas de níquel y carbono. La noticia se expandió por Europa. Un cubo metálico dentro de carbón de millones de años. Científicos austriacos lo examinaron y los debates se encendieron. Algunos argumentaron que era un meteorito de hierro y níquel. Otros señalaban la ranura del perímetro, demasiado regular para ser natural, e insistían en que debía ser obra de manos inteligentes. El objeto fue expuesto en el Museo de Linz, desapareció por décadas, fue considerado perdido, y finalmente reapareció en los archivos. Cuando fue reanalizado con técnicas modernas, la conclusión fue discreta. Era, con alta probabilidad, un contrapeso de fundición utilizado en maquinaria minera del siglo XIX, caído accidentalmente en el lecho de carbón durante las propias operaciones de extracción. Para entonces, la versión del cubo milenario ya había dado la vuelta al mundo varias veces. La corrección llegó tarde y en voz baja, como suelen llegar las correcciones. La historia del cubo de Salzburgo ilustra lo que los arqueólogos llaman intrusión. En minas y canteras, los estratos de roca se perforan, se mezclan. Un objeto del siglo XIX puede terminar incrustado en carbón del Mioceno sin que nadie lo note. Si el momento de la intrusión no queda registrado, quien encuentra el resultado puede interpretar que el objeto y la roca tienen la misma antigüedad. Y ahí empieza un misterio que en realidad no lo es. Pero hay un artefacto que no se puede descartar con esa lógica. Uno cuya autenticidad nadie cuestiona. Lo que está en disputa es lo que su existencia significa. El 1 de mayo de 1901, un grupo de buzos griegos navegaba frente a la pequeña isla de Anticitera, en el mar Egeo. Durante una tormenta, bucearon cerca de la costa y a 45 metros de profundidad encontraron los restos de un barco romano hundido alrededor del año 70 a.C. El fondo estaba cubierto de ánforas, estatuas de bronce y mármol, monedas y joyas. Entre todo ese material, alguien trajo a la superficie un bloque de bronce cubierto de corrosión y algas. Parecía un amasijo de metal oxidado. Nadie le prestó atención. Era uno más entre decenas de objetos. Fue un error que el tiempo corrigió de manera espectacular. Al limpiarlo meses después, los investigadores encontraron dentro del bloque un sistema de más de 30 engranajes de bronce, perfectamente tallados y encajados entre sí con una precisión que dejó sin palabras a los especialistas. No era un adorno. Era un mecanismo. Complejo. Funcional. Diseñado con una ingeniería que, según todo lo que sabíamos sobre la antigüedad, simplemente no debía existir. Tardaron más de un siglo en entender lo que tenían. Con tomografía de rayos X y modelado computacional, la conclusión fue tan asombrosa como definitiva. El mecanismo de Anticitera era una computadora analógica creada en Grecia alrededor del año 150 a.C. Calculaba la posición del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos. Predecía eclipses con meses de anticipación. Registraba el ciclo olímpico. Incluso tomaba en cuenta la irregularidad de la órbita lunar. Un detalle que requiere matemáticas de alta sofisticación. Nada comparable volvió a aparecer en Europa hasta el siglo XV de nuestra era. 1400 años después. Una máquina que existió, desapareció durante 14 siglos, y fue encontrada en el fondo del mar con 2000 años de óxido encima. El mecanismo de Anticitera demuestra que el progreso tecnológico no es una línea recta ascendente. Civilizaciones enteras pueden alcanzar cumbres de conocimiento que después se pierden completamente. Los romanos fabricaban concreto cuyos secretos no recuperamos hasta el siglo XX. Los egipcios tallaban granito con una precisión que todavía no replicamos con total confianza. El acero de Damasco mantuvo durante siglos propiedades que la metalurgia moderna tardó décadas en entender. El fuego griego, el arma naval que destruía flotas enteras y ardía sobre el agua, desapareció con el imperio bizantino sin dejar instrucciones. El propio mecanismo de Anticitera. Todos son ejemplos de que el conocimiento puede retroceder, perderse, ser destruido junto con las bibliotecas y los maestros que lo preservaban. Piensa en lo que eso significa. Cada vez que una biblioteca ardía, cada vez que una ciudad caía y sus artesanos eran dispersados, una parte del saber acumulado por generaciones se evaporaba. No metafóricamente, literalmente. Técnicas que habían tardado siglos en perfeccionarse, morían con los últimos hombres que las conocían. Y el mundo que venía después, las redescubría desde cero, siglos más tarde, convencido de que lo estaba inventando por primera vez. Pero hay una diferencia enorme entre una tecnología perdida y una civilización de hace 300.000 años. El mecanismo es asombroso porque los griegos eran más avanzados de lo que creíamos.
No porque viola la cronología humana. Para afirmar eso necesitarías evidencia de una escala completamente diferente, y algunos dicen que esa evidencia existe, solo que nadie sabe cómo leerla todavía. En las minas de pirofilita cerca de la ciudad sudafricana de Ottosdal, los mineros llevan décadas encontrando esferas metálicas, pequeñas, de entre 2 y 10 centímetros de diámetro, con superficies tan lisas que parecen pulidas a mano. Algunas tienen ranuras paralelas en el ecuador, líneas perfectas que parecen grabadas por un torno. La roca en la que aparecen tiene una antigüedad de 2.800 millones de años. Las fotografías dieron la vuelta al mundo. Teorías de todo tipo se multiplicaron. Los geólogos determinaron que son concreciones naturales, formadas cuando minerales se precipitan alrededor de un centro de cristalización. Las ranuras del ecuador son líneas de estratificación donde minerales de diferente composición se depositaron en capas. La naturaleza fabrica formas de precisión desconcertantes sin ninguna intención. Copos de nieve, cristales de cuarzo, columnas de basalto. Las esferas sudafricanas se sumaron a esa lista. Aunque para quienes ya desconfían de las explicaciones rápidas, eso nunca fue del todo suficiente. Más al norte, en el actual Irak, los arqueólogos encontraron vasijas de arcilla con un cilindro de cobre en el interior y una varilla de hierro suspendida dentro. Datadas en el período Parto, tienen unos 2000 años de antigüedad. Lo que nadie esperaba fue que al llenar una réplica con una solución ácida, vinagre o jugo de uva fermentado, entre el cobre y el hierro surgía una diferencia de potencial eléctrico. Las llamadas baterías de Bagdad generaban electricidad, la misma que Volta supuestamente descubrió en 1800. ¿Para qué usaban los partos la electricidad hace 2000 años? Una teoría propone que servían para galvanizar joyas mediante electrólisis. Otra sugiere que eran simples vasijas de almacenamiento, y que el efecto eléctrico es una coincidencia que los propios constructores nunca buscaron. El debate sigue abierto. Las baterías de Bagdad permanecen en ese territorio incómodo, donde no son claramente imposibles, pero tampoco están del todo explicadas. Llegados a este punto, hay una pregunta que vale la pena hacerse con honestidad. ¿Cuántos U-Parts hacen falta para que dejen de ser anomalías y empiecen a ser evidencia de algo más grande? Los defensores de la historia alternativa usan una analogía poderosa. Si encuentras una moneda en el fondo del océano, es una rareza. Si encuentras 10, es una coincidencia. Si encuentras 100, hay un barco hundido ahí abajo. La pregunta no es si cada moneda por separado tiene explicación. La pregunta es si el conjunto exige una explicación mayor. Los escépticos responden con 3 argumentos que no se pueden ignorar. El primero, el problema del registro. La gran mayoría de los O-Parts famosos fueron encontrados en el siglo XIX o a principios del XX, sin fotografías del lugar original, sin registro estratigráfico, sin cadena de custodia. Lo que existe son relatos de segunda y tercera mano que no pueden ser verificados. Construir una teoría sobre esa base es edificar sobre arena. El segundo, el sesgo de selección. Los objetos que resultan ser normales no generan libros ni documentales. Nadie produce 2 horas de contenido tituladas "Resultó ser un martillo del siglo XIX". Pero la versión misteriosa acumula millones de visitas. Este desequilibrio crea una ilusión. Parece que hay muchísimos O-Parts inexplicables, porque los inexplicables dominan el espacio cultural. Los explicados desaparecen del mapa en silencio. El tercero es el más contundente. Si en la Tierra existió hace 300.000 años una civilización tecnológicamente avanzada, no habría dejado un martillo, habría dejado millones de señales. Nuestra propia civilización lleva apenas unos miles de años y ya ha modificado la composición química de los océanos, dejado microplástico en las fosas más profundas, introducido isótopos radiactivos en los casquetes polares. Una civilización de cientos de miles de años habría producido un rastro geológico de escala sin precedentes. Ese rastro no está en las muestras de hielo de la Antártida. No está en los sedimentos del fondo oceánico. No está en los núcleos de roca de las perforaciones más profundas. Un martillo es una anomalía. La ausencia de todo lo demás es una refutación. Es un argumento que los defensores de la historia alternativa intentan responder con otro argumento. Dicen que no conocemos el tipo de tecnología que esa civilización habría usado. Si no quemaba combustibles fósiles, si no generaba residuos nucleares, si construía con materiales completamente distintos a los nuestros, sus huellas serían invisibles para los instrumentos con los que buscamos. Y ahí precisamente es donde entra en escena algo inesperado. En 2018, el astrofísico Gavin Schmidt, director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, y el astrobiólogo Adam Frank, de la Universidad de Rochester, publicaron un paper con un título que sonaba más a ciencia ficción que a física. Lo llamaron la hipótesis siluriana, en honor a una raza de reptiles inteligentes de una vieja serie británica. El nombre era irónico, pero el contenido era completamente serio. La premisa era un ejercicio de pensamiento. Si en algún momento de la historia de la Tierra, mucho antes de que los humanos aparecieran, hubiera existido una civilización industrial, ¿qué rastros habría dejado 10 millones de años después? La respuesta fue incómoda para todos. Casi ninguno sería reconocible. Los edificios de concreto se habrían convertido en polvo. El plástico se habría degradado en compuestos mezclados con materia orgánica. Los metales se habrían oxidado y disuelto en la roca. En 10 millones de años, el único rastro posible no serían edificios ni herramientas, sino anomalías químicas en la roca sedimentaria. Picos de carbono por la quema de combustibles fósiles. Trazas de moléculas sintéticas en capas de sedimento. Alteraciones en isótopos estables sin explicación volcánica ni astronómica. Schmidt y Frank no afirmaron que esa civilización existió. Dijeron algo más interesante. Dijeron que si existió, probablemente no estamos buscando de la manera correcta. Nuestra geología está diseñada para encontrar fósiles y minerales, no para detectar firmas de actividad industrial en el pasado profundo. Es posible que esas firmas estén ahí y que simplemente no sepamos qué estamos mirando cuando las vemos. La hipótesis siluriana no valida los O-Parts. Sus autores fueron explícitos en ese punto. Pero es una invitación a ampliar el horizonte de preguntas que se hace la ciencia. Y esa invitación, viniendo de un director de instituto de la NASA, tiene un peso que no se puede ignorar. Todo vuelve al punto de partida.
Un martillo dentro de una roca. Una chimenea. 10 años de silencio. Con toda probabilidad, el martillo de Londres perteneció a un minero o granjero del siglo XIX. Cayó en una grieta de roca caliza. Quedó enterrado en sedimento mineralizado. Y en el transcurso de décadas adquirió una costra de arenisca, que lo hizo parecer mucho más antiguo de lo que es. El estilo del objeto es consistente con esa época. El proceso geológico que lo explicaría es conocido. La navaja de Occam señala en esa dirección, pero probablemente no es lo mismo que definitivamente, y esa diferencia es lo que mantiene viva la discusión 80 años después. Porque nadie lo ha probado. El análisis de carbono 14 sobre el mango de madera nunca se realizó. El estudio independiente de la roca que lo rodeaba tampoco. El martillo sigue en manos de un museo privado que controla el acceso. Mientras eso sea así, permanecerá donde siempre ha estado. En ese espacio incómodo entre lo explicado y lo verificado. Los creacionistas ven en él prueba de una tierra joven. Los aficionados a la historia alternativa, el rastro de una civilización borrada. Los escépticos, un martillo del siglo XIX con demasiados propietarios con agenda. Y los mejores científicos, un recordatorio de que incluso las preguntas aparentemente cerradas merecen verificación antes de sellarse. Vivimos en un planeta de 4.500 millones de años. Nuestra civilización registrada tiene apenas unos 5 o 6.000. Eso significa que el periodo que conocemos directamente es una fracción tan pequeña del total que resulta difícil de visualizar. Si comprimes la historia de la Tierra en un año calendario, los humanos modernos aparecemos en los últimos 4 segundos antes de medianoche del 31 de diciembre. Nuestra historia registrada, con todas sus guerras, imperios, ciencias y artes, cabe en una fracción de segundo. El resto del año es territorio que apenas empezamos a entender. Afirmar con absoluta seguridad que sabemos todo lo que ocurrió en ese abismo de tiempo es una arrogancia que la ciencia honesta no puede permitirse. Al mismo tiempo, afirmar que un martillo en Texas prueba la existencia de una civilización de hace 300.000 años es un salto lógico que ninguna cantidad de entusiasmo puede justificar sin evidencia proporcional. Lo que queda entre la arrogancia y el salto al vacío es la disposición a hacer las preguntas correctas, la honestidad de distinguir entre lo que sabemos, lo que creemos saber, y lo que simplemente no sabemos, todavía. Y ahora viene el pensamiento que quizás sea el más extraño de toda esta historia. Si nuestra civilización colapsa y otra surge millones de años después, encontrarán evidencia de nosotros en todas partes. Botellas de plástico en las fosas del océano, residuos nucleares en cavernas selladas, satélites en órbita, capas de concreto bajo lo que fueron nuestras ciudades. Para ellos no habrá duda de que existimos. Pero, ¿y si antes de nosotros hubo alguien que no usó plástico? Alguien que no quemó carbón ni uranio. Alguien cuya tecnología, diferente a la nuestra, no dejó el tipo de marcas que buscamos. Alguien que construyó con materiales orgánicos que el tiempo digirió por completo. ¿Qué quedaría de esa civilización después de 10 millones de años? Tal vez nada. Tal vez solo una herramienta pequeña. Un objeto de hierro con un mango de madera que cayó en una grieta antes de que su dueño pudiera recuperarlo, y que siglos después emergió de la tierra rodeado de roca, sin nombre, sin contexto, sin nadie que pudiera explicar de dónde venía. Eso no es una prueba, es solo un pensamiento, pero es el tipo de pensamiento que hace que un martillo ordinario en una vitrina de Texas siga desvelando a personas en todo el mundo décadas después de que alguien lo encontrara por accidente en la orilla de un río. No porque sepamos quién lo hizo, sino porque no lo sabemos. Y en esa ignorancia vive todo el peso de 4.500 millones de años mirando de vuelta.